Ya, muy bien. Había abierto el programa y no lo había dado a grabar. Bueno, ahora sí. Entonces, muchachos, para ponerlos en contexto, ya como empezamos a manejar el programa, a dimensionar, ¿sí? Salió una instalación, preciso está empezando. Entonces, vamos a hacer paso por paso. Paso uno, el 2, el 3, del proceso de dimensionamiento de una instalación on-grid. ¿Listo? ¿Alguien más se quiere conectar? Sí, Abimael. Bueno, ya somos 33. Sí. Y vamos a hacer un flujo, una secuencia, para que ustedes, pues también como que se desenreden o se enreden más, como quieran ver. Entonces, esa secuencia de una instalación, de un dimensionamiento on-grid, yo no sé por qué se bloquea. El computadorcito también está como cansado. Venga, les agarramos aquí un poco de cosas que yo tengo abiertas y, y se me cansa. Viniendo está bien, vamos a cerrar aquí esta. Vamos a cerrar hasta la clase. Bueno, sí, tengo mucha cosa abierta, entonces él me molesta. Bien, ahora sí, ya quedo más descansado. De hecho, estas también. Y dejemos esa abierta. Aunque esta me debe comer mucho recurso. Bien, listo. Entonces empezamos por, eh, por obtener los datos del cliente, obtener información del cliente. ¿De dónde la sacamos? Del recibo, ¿no? Del recibo de energía. De hecho, nos da hasta la dirección. Listo. Nos da la dirección. Segundo, solicitamos solicitar al operador de red. ¿Qué le solicitamos? Disponibilidad de carga. Sí. Disponibilidad de carga en el punto de acometida y la corriente de cortocircuito. Ah, yo no sé por qué no me deja y corriente. No deja esa a este lado. Listo. Pero un momentico. Descartar. Si le desconecto el otro monitor. Bien. Después de la disponibilidad de carga, hacemos la simulación por algún software. La simulación teniendo en cuenta el consumo. Y lo vamos a hacer, lo bueno es que lo vamos a hacer aquí en vivo. A medida que yo voy avanzando, les voy presentando los documentos, el por qué se hicieron, cómo se hicieron, para qué se hicieron. Porque pues, como es un sistema que va a trabajar en paralelo con la red, no requieren esa información. Yo no puedo irle a prometer a alguien de pronto un sistema que le va a inyectar mucho y va a superar el 50% de la capacidad del transformador de la calle y no, pues, no lo van a dejar conectar. Entonces, para hacer las cosas como se deben hacer. Bien, una vez se haya hecho la simulación, se hace todo lo que tiene que ver con los requisitos de diseño, que de acuerdo a la capacidad de carga y que es on-grid, en red, pues tiene unos requisitos de diseño. RETIE, eso lo dice el RETIE, o lo establece el RETIE. Dentro de esos requisitos de diseño, pues va el plano de planta, va el diagrama unifilar, ¿sí?
cuántos circuitos, cómo va a quedar, si va a quedar con una transferencia. Bien, los cálculos del conductor, los cálculos de las protecciones, las distancias de seguridad, todo. Lo vamos a hacer con calma para que ustedes, si bien pueden que no se dediquen a ello, lo conozcan y sepan el paso a paso y sepan hablar con seguridad y vender. So- Al final, el que no puede saber mucho, pero si no vende, pues no obtiene ganancia. Bien, cuando tengamos establecido los requisitos de diseño y los requisitos también del operador de red, porque hay que cumplir los dos, de la electrificadora, debía reiniciar el computador antes. Está colgado. Y es que ya me está sacando la mano, me toca 2, 3 años conmigo, dándole zapato. Bien, mire que no me escribe. Y tenemos que hacer ese primer paso antes de ponernos a construir, que el operador de red nos dé a nosotros como el aval de empezar a construir. ¿Lo podemos hacer antes? Sí, lo podemos hacer antes. De hecho, me ha tocado enfrentarme a que primero hacen la instalación los técnicos y luego me buscan a mí para intentar hacer cuadrar los diseños y pues es al revés, ¿no? Que se debe hacer. Una vez el operador de red nos haya a nosotros establecido, es que nos escribe, man, establecido, o nos dé ese punto de arranque, nos autorice, podemos ya la instalación es realmente rápida. Ellos hacen una visita de comprobación de cumplir esos requisitos. Hay unas listas, hay unos manuales. El operador de red, de hecho, tiene una plataforma donde recibe toda esa documentación y si hay algo que corregir, ellos le dicen hasta que aprueban. ¿Listo? Aprueban la conexión de la instalación de generación solar. Si no tenemos eso, pues por lo menos en una instalación on-grid no nos van a dejar conectar. Es más, no quiere que decir tampoco que es que no va a quedar sirviendo, ¿no? No puede calibrar, configurar la opción Z0. Y por acá sí me deja escribir. Del, del inversor y de esa manera estaría sirviendo de autoconsumo. ¿Verdad? Por un ratico me deja escribir. Bien, entonces, eh, hay harta información que uno tiene que manejar. Sí, ustedes van a contar también con el apoyo. Es bueno que lo conozcan, tal vez algunos no quieran, otros sí quieran y por eso es que doy la clase así de proyecto, porque pues algunos técnicos se dedicarán al diseño, otros se dedicarán a construir, a hacer EPCistas, a desarrollar, y ahí van armando sinergia. Otro venderá sí, importará de China los equipos, y bueno, ahí entre todos nos ayudamos. Bien, entonces, básicamente, peguémosle una repasadita a qué son los sistemas fotovoltaicos on-grid, así rápida, para ya luego ir a lo que es establecer el paso a paso. Paso uno, recoger toda la información. Vamos a necesitar datos de entrada, el consumo, la ubicación, el área disponible en el techo, la corriente del cortocircuito, cuánta capacidad máxima podemos instalar. Les decía que es muy raro que eso bloquee porque pues, eso todavía no se ha implementado demasiado. Bien, entonces, el principio de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos on-grid. ¿Están viendo mi pantalla bien? Sí. Listo. Pues requiere un dimensionamiento profesional porque interconecta con lo que es la red eléctrica. ¿Sí? Empezando porque tenemos que tener un contador bidireccional para que nos pueda leer tanto lo que se consume de la red como lo que se exporta a la red. Bien, o lo que produce el sistema fotovoltaico. Es un sistema que se distingue por no llevar
baterías, aunque puede tener la posibilidad, y esta energía de los paneles se utiliza como autoconsumo en las horas solar. Bien, la carga siempre busca el punto de generación más cercano y casi siempre pues, va a ser el que está en el techo y no hasta el poste. Bien, sin embargo, algunos días en que esté cerrada la casa, han ido de vacación, no consuman, pues esa energía se exporta a la red y esa salida de energía, es que no estoy hundiendo como bien no, ¿qué pasa? Esa salida de energía se resta. Bien, entonces, cuando un sistema actúa en paralelo con la red, solamente se va a producir energía mientras el sol está presente. Nosotros consideramos que el sol está presente, por lo menos para mi región, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Varía, lo vimos en la clase de ayer, que varía. Entonces, ¿qué pasa por la noche? Por la noche, la casa va a ser alimentada por la red. Es más, de día, si la carga me demanda más energía de lo que es capaz de suministrar el sistema o generador fotovoltaico, hablemos como un generador, ah, independientemente de la cantidad de paneles, pues va a ser soportado por la red. Entonces, miren que por eso es que decimos que se conectan o actúan en paralelo, se ayudan de la red. Bien, la red entonces queda configurada como una batería infinita y pues hay un marco regulatorio también para cuando quiero hacer la conexión de esa manera. ¿Listo? Entonces, el arreglo con inversor on-grid lleva medidor bidireccional y va conectado a la red pública. Bien, ahora, ¿qué necesitamos o cuál es el componente que me hace el tipo on-grid? Tengo que tener presente que el inversor sí, tenga esa función, ¿listo? O esté diseñado para funcionar en ese tipo de conexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debe sincronizar obligatoriamente con la frecuencia, el voltaje de la red. Si la red se apaga, es decir, no sé, queda sin energía la casa de la red, de la electrificadora, el inversor en la mayoría de sus veces se apaga, se apaga. Eso es lo que se le llama protección anti-isla. Qué lástima que... Pero entonces voy a hacer otra cosa. Láser. Ajá. Bien, ténganlo en presente porque esto es una protección que nos va a, a impedir que el sistema se quede solo. Mire que se bloqueó sin la red. O sea, por eso se llama anti-isla. No puede actuar como una isla solita ella. Porque, ¿qué tal que en ese momento pues, no haya sol? O haya muy poquito sol más bien y no pueda hacerse cargo de la carga. Valga la redundancia. Entonces, no existe un regulador de carga MPPT externo en estos sistemas. No hay un equipo regulador. La electrónica de potencia del inversor, ¿sí? Incluye ya el seguidor MMPT que hace de regulador para string de los paneles. ¿Listo? Es decir, que aquí, de hecho, se alcanza a ver, entran por string, por cadena, eso también de acuerdo al tamaño del inversor, nos permite conectar una, dos o varias cadenas. Ya lo van a ver. Este aparato, entonces, si ustedes lo ven, es este de acá, el 2, y es el que me hace a mí todo el trabajo de automatización, de protección
de conversión de la energía DC a AC, se conecta en paralelo, sensa, se comunica. Entonces, como que le podemos decir el inversor es el equipo maestro del sistema fotovoltaico. Los paneles son los generadores o la fuente de energía. Y pues aquí hay que tener en cuenta entonces el consumo del cliente, la potencia que puedo llegar a generar. Un objetivo puede ser facturar cero. ¿Listo? Entonces, depende mucho del área. El área entonces le va a decir a usted, si usted cubre toda esta área, todo el techo de paneles, puede que le llegue a más o menos de lo que consume. Si le da más, la recomendación es hacer más pequeño el sistema hasta que le dé igual a lo que lo consume. Si tiene más áreas, si tiene la suficiente área. Si no, pues nos dará un determinado porcentaje que se va a ahorrar. Eh, los strings en inglés significa cadena. Es la cantidad de paneles que podemos conectar en serie en esa conexión. Como si nos tomáramos de la mano hasta hacer una ronda. ¿Listo? Cada serie de paneles puede estar compuesta de uno, dos, tres o una cantidad de paneles que se limitan solo por la capacidad de tensión que es capaz de aguantar la entrada del string de los inversores. ¿Me hago entender? Si yo uno, dos o tres paneles, cada panel en promedio son 50 voltios que produce, la tensión en serie se suma, ¿sí? Y si conecto tres serían 150 voltios. Tenemos que mirar entonces la placa de características o la ficha técnica para saber cuánto voltaje nos aguanta por string el inversor. Miren que entonces allí hay también una restricción de cuántos puedo conectar en serie. ¿Me hago entender? Es que, si voy a conectar tres paneles, la suma de las tensiones me puede llegar a dar 150 voltios y puede que el string no los aguante. ¿Listo? Esa es la limitante de cuántos paneles puedo conectar en serie. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Bien. Mm, bien. El cuarto paso es entrar al inversor, dimensionar este inversor, teniendo en cuenta los strings y la potencia fotovoltaica. ¿Qué necesito, por ejemplo, para ahorrarme el 30%, el 40%, el 50%? Yo llego y mido el área de la casa, aquí en este segundo paso. ¿Sí? Cojo, mido el área del panel, divido el área de la casa en el panel y eso me da igual a cuántos paneles me caben. ¿Sí? Y lo comparo, esa potencia instalada, con el recibo. ¿Listo? También tengo que tenerlo en cuenta primero que todo el consumo. Entonces, mire que vamos paso por paso. Primero el consumo, luego saber cuántos paneles me caben en el techo, ¿sí? Eh, cuántos strings puedo armar, ¿listo? O cómo voy a configurar esa entrada de potencia. Ya les vamos a estar comprando, no se preocupen, aquí estoy explicando lo conceptual.
para escoger el inversor y luego hacer el trámite. Esto yo lo tengo como el primer paso también, pero puede ser el quinto. Miren entonces que yo el recibo puedo tomar los 6 últimos meses, que de hecho lo trae el recibo, o los 12 últimos, el promedio anual y el promedio mensual. Bien, saco esos dos datos del recibo. Uno lo puede consultar. Cuando uno pide la solicitud de carga, también puede pedir este historial autorizado por el cliente. Lo vamos a hacer porque como yo voy a hacer todo el trámite desde el inicio, entonces ustedes lo van a ir viendo en vivo y en directo prácticamente todas las noches. Entonces, ya el cliente decide si al 100% de cobertura, lo que les decía, si tiene esa capacidad o hay un límite regulatorio. La disponibilidad del techo es la que también nos da eso, nos ayuda. Y calculamos la potencia pico, la potencia hora sol pico anuales, teniendo en cuenta las horas sol día, por ejemplo, para Bogotá, para las ciudades, como lo vimos el año B, la clase pasada. ¿Listo? Eso, al sumarlo, pues nos da una cantidad de horas al año y por eso podemos sacar los cálculos al año. ¿Sí? Hay que tener también en cuenta las pérdidas del sistema. Hay unas pequeñas pérdidas, pero se tiene que tener en cuenta. Pérdidas por coeficiente de temperatura del panel, pérdidas por caída de tensión en el cableado DC y AC, porque acuérdense que tiene dos sistemas. El inversor para su propio funcionamiento también consume una cantidad pequeña de energía y no llega a ser totalmente eficiente. Miren que es al 97, o sea que presenta una pequeña pérdida del 3%, y bueno, el polvo y la suciedad que se puede llegar a acumular en los paneles. Entonces, no hacer las cuentas tan alegres y tener en cuenta estos factores de pérdidas propias de los equipos y de la instalación. ¿Me hago entender? Eso hace que tengamos que sobredimensionar un poco el sistema. Ahora, si ustedes ya le quieren echar fórmula y sería genial que lo hiciera, quien quiera preguntar me puede interrumpir. El propietario, discúlpeme. Ah, qué pena. El propietario que si es dueño, bien. Si está dentro de la garantía, es muy difícil que un paño de eso se dañe, la verdad. En el caso de que llegue a suceder, pues hay que tener cuidado porque pues si yo tengo un panel en serie, ¿qué pasa en serie? Pasa de que el panel interrumpe la serie y hay que cambiarlo obligatoriamente. Corta el flujo de energía de todo el string y lo debe pagar el dueño. Se entrecorta. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, entonces, a, a modo de cálculo manual, sí, la potencia pico se calcula como la división entre el consumo anual sobre las horas sol pico anual. Eso son puras multiplicaciones, sumas y divisiones. Aquí no hay tampoco cantidad de fórmula rara, nada. Creo que todos sabemos sumar, multiplicar, dividir, porque pues, lo hacemos en la calle todos los días. ¿Sí? Por las pérdidas, por las pérdidas.
Entonces, a modo de ejemplo, miren que ahí están cogiendo un ejemplo. Estudiense las diapositivas que les voy a dejar, ¿sí? A modo de ejemplo, tenemos un cliente con una potencia anual de 5.630, mensual de 469 kilovatios, listo, de consumo. Mire que aquí en la fórmula lo que hace es reemplazar 5.630 del año, vea, consumo anual, sobre las horas solar pico en el año 1.752, multiplicar, por ejemplo, de 10 a 3 de la tarde son 5 horas, ¿cierto? Por 30 días. ¿Cuánto me da? No jodas. 150 por 12, 150 por 12, por 10 son como 1.500, 1.800 horas, ¿cierto? Entonces mire que es muy fácil, ¿sí? Y por las pérdidas, que es 0.8, es decir, aquí, y lo dicen acá, las pérdidas profesionales se estiman en 20%, ¿sí? 20%. Listo. Eso es lo que quiere decir ese 0,8, es decir, que eh, la eficiencia o el factor de pérdidas es del 20%. No me confunda que porque ven el 0,8, es el 80%. Si restamos, sería el 20%. Bien, hacen la división y les da 4.2 kilovatios. Y esa P es panel. Ahora, el paso 3 es el seleccionar el módulo. Es decir, ir al mercado y mirar qué módulos hay disponibles. Se recomienda pues tratar de que no estén muy desactualizados. En estos momentos ya encontrar un panel de 300 es muy de 320 es muy difícil. Aquí hacen el ejemplo con 550, ¿sí lo ven? Escogen uno de la marca Logi, ¿sí? Y se baja la ficha técnica. Hay que tener en cuenta la ficha técnica de todos los equipos para poderlos hacer compatibles, ¿listo? No hacerlo puede que escoja un equipo que no sea compatible y tenga que hacer reproceso. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Entonces, ahí escogen uno de 550. Hay que tener en cuenta el voltaje de circuito abierto, ya les voy a decir para qué, y el voltaje a máxima potencia. Si ustedes miran, el más alto es 49.8, es el de circuito abierto. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger el inversor. Y la corriente de cortocircuito de cada panel. Entonces, la potencia real viene siendo 8 paneles por 550 nos da 4.40, 4.02. Nos acercamos y nos vamos un poquito por encima, ¿no? Estamos cubriendo la potencia. Estamos cubriendo la potencia pico. O sea, lo máximo que va a consumir el cliente. ¿Por qué lo máximo? Porque si cubrimos lo máximo, pues de ahí para abajo tenemos cubierto. Luego hacemos o dimensionamos la configuración en string, que también depende mucho del inversor a elegir. Y cada string va a tener 8 paneles en serie. Si lo colocamos así, multiplicamos 8 por el voltaje de circuito abierto. ¿Sí lo ven? 49,8. Si lo están viendo es que lamentablemente no me raya y no los puedo. Pero traten de ir de abajo hacia arriba. Eso me da un voltaje de 398, casi 400 amperios. Entonces yo tengo que irme al mercado, fijarme en un inversor que tenga ese voltaje dentro de su rango. Ellos tienen un rango. Puede ser de 150
a 400, pues, hay uno que es de 380 a 600 voltios, ¿sí? En su ficha técnica lo ve. Si mi voltaje está pico, lo máximo que va a producir, está dentro de ese rango, pues ese lo puedo escoger como, o es un parámetro de escogencia del inversor. Aquí ponen un ejemplo, requiere un inversor con una tensión máxima de entrada de 400 voltios. Yo puedo escoger uno que tenga un máximo 600 voltios. ¿Listo? También tienen un mínimo, hay que tener en cuenta. ¿Cómo saco el número de paneles? Fíjense en el recuadro azul que el número de paneles es dividir la potencia total, sí, del sistema fotovoltaico FB sobre la potencia del panel. Para eso es que necesito la potencia del panel. De ahí es que me sale el número 7.3 paneles, pero obviamente yo no puedo colocar 7 paneles y partir en 3, 1 y colocar, ¿no es cierto? Pues me aproximo al número más alto. ¿La pillaron? Mire que ya estamos empezando a dimensionar con fórmulas manuales, lo pueden hacer, y que no son derivadas, integrales, trigonométricas, nada de eso. Multiplicaciones, divisiones y conceptos. Señor, ¿alguien le escuchó bien la pregunta? Yo no. Vamos para allá. ¿Listo? Vamos para allá. Hasta ahora estamos dimensionando la cantidad de paneles y que al conectarlos en serie pues me va a dar una tensión alta. Ahora bien, yo podría dividir en varias strings y sacar una tensión más baja. Entonces, mire, la selección del inversor. Preciso, acá está. La respuesta a su pregunta. ¿Cuál es el rango óptimo profesional del inversor? Que esté entre estos dos números, 1.10 y 1.30. Ya les voy a explicar qué significa. ¿Por qué sobredimensionar en el lado de ese del inversor? Los paneles rara vez trabajan a potencia nominal, ¿sí? O sea, rara vez, cuando está el sol en su máximo. Entonces, un ratio o un radio o un rango, siempre que le digan ratio, de una vez, división. ¿Listo? Una división entre un número y el otro. ¿Sí? Permite llenar al inversor antes de aprovechar mejor la curva de generación diaria. Hay que tener en cuenta este ratio para que el funcionamiento del inversor sea lo más eficiente posible. No, es decir, no se nos vaya a caer del voltaje mínimo los paneles y se nos apague el inversor. ¿Listo? Más que todo es para evitar eso. ¿Sí? Porque si yo lo dejo muy pegado al límite inferior, y como estoy dimensionando con el voltaje pico, que es el máximo, puede que a las 4 de la tarde, ¡pum!, se me apague o antes. O pase una nube y que haga caer el voltaje demasiado, que se sale del rango inferior y lo apaga. Entonces, una regla de oro en eso es dividir la potencia instalada. ¿Cuál es la potencia instalada? ¿Cómo la calculamos la potencia instalada? Ojo, porque yo estoy hablando de lo que ya hemos visto. Pues la cantidad de paneles multiplicado por la potencia del panel. Esa, sí, esa es la instalada. O sea, ¿qué tengo yo disponible ahí? Ah, pues tengo 8 paneles y cada uno me produce 550 vatios. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da esa multiplicación? 440.
4.40 kilovatios, ¿listo? O 4.400, pues, vatios, pues, lo pasan a kilovatios. Ese número lo divido entre la potencia nominal del inversor que haya escogido. Bien, el inversor debe estar muy cerquita de qué potencia. Debe estar muy cerquita de la potencia instalada. O sea, el inversor debe de tenerla muy cerca la potencia que me produce los paneles. ¿Sí que tiene sentido? Entonces, mire, la potencia de los paneles, 4.40 kilovatios. Buscamos un ratio de 1.20. Entonces, el inversor ideal, 4.40 sería el mismo de los paneles, pero sobre 1.20 me da un inversor, me da una potencia en kilovatios de 3.66 kilovatios. El inversor seleccionado, entonces, para este ejemplo, es uno monofásico on-grid de 3.6 kilovatios. Ah, que tenemos uno un poquito más alto. Sí, encontramos de 4, puede ser. Miramos, dividimos 440 en 4 y nos va a dar como 1.10, ¿no? Entonces también puede ser entre 1.10 y 1.30. No es fijo. Aquí escogieron la mitad, 1.20 del ratio. Y se verifica en la ficha técnica que pues que tenga un rango donde más o menos en la mitad esté nuestro voltaje pico. Bien. ¿Qué pasa con la corriente en los paneles o en la conexión en serie? La corriente es igual a la de un par. Entonces miren que un panel de 550, la corriente de cortocircuito, la máxima, es 14 amperios. Por eso el inversor puede tener hasta una corriente máxima de 16 amperios. No menor a 14, ¿ok? Puede ser más altica, pero no menor a 14. ¿Hasta ahí entendido? Ya cuadramos las especificaciones de los paneles y del sistema conectado en serie, los 8 paneles. Ahora que no me cuadra, dije, bueno, yo puedo hacer dos strings de 4. No encuentro inversores de 600 voltios, sino de menos, entonces puedo hacer dos strings. Prácticamente se me divide en dos la tensión, pero si la corriente se me multiplica en dos. Ahí sí ya debe de jugar un poquito para cuadrar el ajedrez. Entonces, ¿cuánto me va a generar eso en el año? Ese sistema, inversor paneles. Va a ser la multiplicación entonces de la potencia instalada por las horas sol, todo esto anual, los valores deben ser anuales, por el factor de pérdidas. Son 4.4 por las 1.752 horas en el año, para este ejemplo, por una eficiencia del 0.8 o unas pérdidas del 20%. Otra manera de decir. Al año nos va a producir 6.167 kilovatios en el año, o 6,16 megas. Entonces, comparativa de consumo con el consumo. El consumo del cliente en el año es de 5.630 kilovatios en promedio. La cobertura solar en el año es de 6.167. 6.167, mire que está un poquito mayor. Es decir, que yo voy a producir una energía como un 9% más que lo que consume. Está muy cerquita del 100%. Prácticamente el recibo me va a llegar
en cero y con un saldo a favor del 9,5%. ¿La pillaron? Bueno. Entonces, el resultado, el sistema generará un pequeño excedente que se convertirá, bueno, aquí se equivocaron, 9,5, en créditos de energía para meses nublados o futuros aumentos de consumo. Dice, el ahorro económico estimado es de $0,18 kilovatios, lo podemos pasar a pesos, el ahorro anual de 1,013 dólares al año. Son 4 millones de pesos. Porque miren, si ustedes quieren saber, uno lo puede sacar de acá. Este cliente pues está pagando más o menos al año 5,630,000. Sí, a mil pesos. En el mes consume 469 kilovatios. A 1,000 pesos el kilovatio, por ejemplo, de un comercio, ¿cuánto sería el recibo de la energía? 469,000 pesos, muchachos. Eso. Listo. Por 12 daría como 6 millones, casi. Pues mire que todos los datos dan. Es una forma también de comprobar, cuando entendemos, somos capaces de comprobar si vamos bien en el camino. Bien, el retorno de la inversión, el ROI, que le llaman, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se demoraría en recuperar la inversión si el sistema cuesta $3,500 y el ahorro anual es de $1,013? En 3,5 años estaría recuperando la inversión? ¿Es negocio? ¿Les parece negocio? Después de 3 años y medio, no volver a pagar. Esto es muy importante porque aquí es donde prácticamente se tiene la principal ventaja para vender el sistema. La gente muchas veces le dice, ah, no, pero es que yo le invierto 30 millones de pesos y me va a demorar mucho. ¿Cuándo voy a ver resultados? Teniendo en cuenta que el sistema llega a durar de 15 a 20 años. Son 16,5 años sin pagar energía. Ojo, teniendo en cuenta que pues no aumente la carga, ¿no? En una casa es muy difícil. Bien, al final ya tenemos unos valores. Mire que ya tenemos una dimensión del sistema con esas simples fórmulas. Más fácil todavía. Mire que no necesitamos, como no necesitamos baterías, es más barato el sistema y es un poquito más sencillo los cálculos. Aunque de las baterías tampoco es difícil. Entonces, el consumo anual del cliente es de 5,630. ¿Me repite? Entonces, el consumo anual del cliente es de 5,630 kilovatios. La potencia instalada, que son los 8 paneles por los 550, da 4,440 o 4,40 kilovatios. La configuración que se escogió aquí es un string con 8 paneles en serie. El inversor se escogió de 3,6 kilovatios. Comprobamos el ratio, ¿sí? Entre DC, que es lo que producen los paneles, y AC, que es lo que consume en AC el cliente. Y la generación anual estimada entonces es de un poquitico mayor a lo que se consume. De 5,630 a 6,167, pues es un poco mayor, 6,167.
el promedio de horas día del sol es de 4,8 y el ahorro anual estimado de $1.013. O si está a 3.600 el dólar, 3.600.000 pesos. Muchachos, entendidos hasta ahí, no me voy a meter con eso para no enredarlos más. Quiero que lleguen hasta entender este primer ejercicio. Ya les comparto la publicación porque está muy bien explicado. ¿Listo? Si ustedes miran la clase y miran el documento, lo van a entender. ¿De dónde salen todos los números? Señor, ¿de 800? ¿De 800 voltios? Sí, puede ser, pero hay que mirar la ficha técnica, ¿sí? Mañana vemos eso. De hecho, creo que ahí hay bastante duda. Mañana vemos cómo se leen las fichas técnicas de los paneles y del inversor para poder tener en cuenta los strings, ¿sí? Si debemos armar uno o dos, si con uno es suficiente o si debemos dividir esa cantidad de los 8 paneles en dos strings o en tres. Bien. Pero mire que ya, como teníamos el objetivo de llevar a cero, pues por eso dieron esos cálculos. Bien, señores, son las 10:30. Voy a parar de grabar. Si no tienen más preguntas, espero hayan disfrutado la clase. 33 personas.